quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Miren, Paul Krugman es un economista sumamente famoso. Paul Krugman fue profesor muchos años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. A mí me tocó la suerte de conocerlo cuando estaba en Stanford, en un momento en que participé en una conferencia, hace ya unos años, presentando un paper en la Universidad de Stanford. Él también estuvo por allí y allí lo conocí. Posteriormente él retornó al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y de ahí entonces se fue a Princeton y ahora está en Princeton. Se ganó premio Nobel por sus aportes a la economía internacional. Ya señalé en el segmento anterior cómo Ostfeld y Krugman tienen un libro muy famoso de economía internacional. Pues bien, Paul Krugman se ha convertido en el defensor de las políticas anti-austeridad, porque él señala que la mejor forma de poder salir de la crisis es si el gobierno ejecuta una política de gasto público más activa. El problema con esa afirmación de Krugman es que eso estaría muy bien siempre y cuando los agentes económicos estén dispuestos a prestarle más al gobierno, pero es que no están dispuestos. O sea, no es el del bolsillo de Krugman que va a salir ese dinero, es de los agentes económicos, de los inversionistas, de los ahorradores, y no es verdad que van a seguir prestándole, por ejemplo, que el caso de Grecia. Llega un momento en que Grecia no solamente se había endeudado unas magnitudes enormes, sino que además estaba ocultando la información. Y ante el ocultamiento de esa información, pues llega un punto en que sencillamente los agentes económicos dicen que ya no le van a prestar más. Entonces, ¿cómo es posible que se piense que el gobierno va a poder endeudarse más si no hay nadie dispuesto a prestarle? Entonces, la política de antiausteridad que defiende Krugman y que tiene libros recientes sobre ese tema, pues en realidad no están condenadas al fracaso. Y de hecho, hay un artículo que él publicó esta semana, que yo lo comenté, está en mi blog. En mi blog se llama Krugman y Grecia. Está en mi blog, recuerden mi blog, lo pueden conseguir en www.jaimearistescuder.blogspot.com. Ahí Paul Krugman señala que lo ha decepcionado, se siente decepcionado con el gobierno griego. ¿Y por qué? ¿Por qué se siente decepcionado por el gobierno griego? Se siente decepcionado por el hecho de que él pensaba que el gobierno griego, después de haber sometido al país a ese referéndum, después de haber defendido que no estaba dispuesto a llevar a cabo más medidas de austeridad, que no estaba dispuesto a aumentar los impuestos, que no estaba dispuesto a aumentar el IVA, no estaba dispuesto a aumentar los impuestos a los combustibles, no estaba dispuesto a recortar los gastos de pensiones. Después de todo esto, dice Krugman, bueno, yo pensaba que por lo menos íbamos a estar preparados para emitir monedas si nos sacaban del euro. Bueno, en realidad no estaba preparado para nada. Todo había sido un bluff de parte de Alexis Tsipras, el primer ministro. Le provocó un costo enorme a esa economía. Miren, en las últimas 3 semanas, al momento de ese cálculo, en las últimas 3 semanas se perdieron 30.000 millones de euros en Grecia. 30.000 millones de euros, las 3 semanas del corralito. 30.000 millones de euros se perdieron. Eso es más de la mitad del PIB de la República Dominicana, de un año, se perdieron en 3 semanas en Grecia, por la política que ejecutó Alexis Tsipras, una política de enfrentamiento con sus acreedores, donde sus acreedores ya no eran los bancos, ¿no? Los bancos ya aguantaron un hit, se le tumbó el 30%, salieron, se le dio un dinero a Grecia para que le pagara a los bancos y ya no son los bancos los acreedores, ahora es el Fondo Monetario Internacional por una parte, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, es decir, son los contribuyentes de otros países europeos los que son acreedores de Grecia. Y estos dicen, ¿y por qué nosotros vamos a pedir, a otorgarle una nueva quita o un nuevo recorte de deuda a Grecia? No, que hagan sus ajustes. Entonces, eso es la situación que se está viviendo. Krugman, lamentablemente, no es un experto en política, es un excelente economista, pero no es un experto en política y no sabía lo que se estaba manejando ahí detrás. Pues él pensaba
que Tsipras tenía algo preparado, me imagino que los bancos llenos de dracmas para ponerlo a circular, tan pronto lo sacaran del euro, generar inflación, generar devaluación, me imagino que eso era lo que quería Krugman. Y en ese sentido yo le voy a decir lo siguiente a Krugman. Mira, en 1977 Krugman escribió un artículo muy famoso, un artículo que tiene que ver con el impacto de la devaluación en el corto plazo sobre los países como Grecia o los países en vía de desarrollo, que a su vez se basa en un artículo de 1963 de un cubano norteamericano que se llamó Carlos Díaz Alejandro, que fue un extraordinario economista latinoamericano, uno de los primeros grandes economistas o macroeconomistas de los años 50 y 60 provenientes de América Latina. Carlos Díaz Alejandro, profesor de la Universidad de Columbia, también escribió un paper en 1963 sobre el impacto negativo que tiene la devaluación en el corto plazo sobre países cuya elasticidad o reacción de la oferta exportable es muy lenta en el corto plazo. En el largo plazo sí va a mejorar porque aumenta la competitividad de la devaluación y eso genera un aumento de la actividad económica. Pero en el corto plazo el efecto es negativo. Pues bien, Krugman escribió su tesis doctoral y ese artículo, en base a esa tesis, en 1977, y ahí Krugman, pues estudiante de MIT y asesorado por Lance Taylor, escribe ese paper donde dice que en el corto plazo una devaluación tiene un impacto negativo porque la oferta exportable no aumentará. Entonces yo quisiera que Krugman se lea de nuevo su propio paper. ¿Para qué? Para que él se dé cuenta que cuando él le está recomendando a Tsipras que se salga del euro, que se consiga una moneda y que devalúe esa moneda para comenzar a crecer, que le diga a Tsipras que eso va a ser en el mediano y largo plazo, que en el corto plazo esa devaluación va a empobrecer más a los griegos, va a generar inflación, va a disminuir la actividad económica y luego entonces que se licúe la deuda, es decir, que disminuya el valor de la deuda, que se haga, también hay que decirlo, es probable que haya que hacer un default de la deuda. Después que todo eso suceda y que caiga la actividad económica 5, 6, 7% en Grecia, entonces es que después que pase un año, que las exportaciones comiencen a mejorar, que comiencen a incrementarse los ingresos por turismo, es que habría un aumento de la actividad productiva y del bienestar en Grecia. Pero mientras tanto, en el corto plazo sería negativo. Entonces, yo creo que Krugman tiene que decirle eso a los griegos. O sea, no es justo que una persona tan famosa como Paul Krugman, premio Nobel de Economía, pues simplemente se quiera aferrar ahora a elementos políticos cuando la realidad que la política lo está desbordando. Porque hay una realidad que implica estar en la Unión Europea, estar en la zona euro y estar bajo el dominio de Alemania. Esto lo que ha demostrado esta crisis es que en realidad no hay un euro, lo que hay es un marco con otro nombre. Lo que hay es un marco con otro nombre. Por eso es que los ingleses no entraron en el euro. Los ingleses dijeron, no entramos en el euro porque es que el euro lo va a dominar Alemania y en realidad es un marco. El marco alemán es lo que está detrás del euro. Y los alemanes no es verdad que van a perder el control de la moneda que implica inflación para ellos. Entonces, por eso es que le exigen tanto a los griegos. Y si los griegos no quieren, lo que va a hacer es sacarlo. Lo sacan de ahí y punto. Lo sacan. Y ellos tendrían que buscar su moneda, generar inflación, generar devaluación. Ahora, eso es lo que quiere Krugman. Yo lo único que le pido a Krugman es que le diga la verdad a los griegos. Que le diga que en el corto plazo el costo económico será enorme. Vámonos a la pausa.